Una reflexión en torno a la palabra de este día 29. Estamos en la octava de Navidad, mejor dicho, estamos al cierre del año, pero también estamos en una semana importante en la liturgia, ¿no? Es la octava de la Navidad. ¿Qué nos reúne en torno a la palabra ahora? Primero, encontrarnos con la familia. Hemos celebrado el domingo la Sagrada Familia. Encontrarnos con la familia de José, de María y de Jesús, la Sagrada Familia. ¿Cómo es esa familia? El Evangelio nos ha ayudado a comprender un poco cómo es esta familia. Primero, esta familia es una familia piadosa. Es una familia que vive los valores. Es una familia pegada al proyecto de Dios. Esa es la primera característica de esta familia. Ellos comprenden el proyecto de Dios en sus vidas. La familia de Nazaret es un proyecto de Dios porque han sido obedientes a la voluntad de Dios. María ha aceptado el plan de Dios desde siempre. Jamás ha fallado al plan de Dios. Nunca le ha sido infiel a Dios en su proyecto. Siempre ha sido capaz de responder con fidelidad a la voluntad de Dios. San José, por otro lado, ha sido completamente oyente de la palabra, aunque casi pocas palabras había dicho o pocas palabras ha expresado en el Evangelio. Lo conocemos como el hombre prudente, pero obediente, ¿no? Quiso dejar a María e irse cuando se da cuenta que está encinta, quiere irse, quiere dejarla en secreto, porque una mujer en la cultura judía, una mujer embarazada y que el marido o quien está con él no reconozca que es de él, entonces la ley judía dice que debía de morir apedreada esa mujer. José, para que su esposa no muriera apedreada, quería irse en silencio y en secreto. Aparece el ángel, le dice, acoge a María, ¿no? Acoge a tu mujer. Está encinta, pero por obra del Espíritu Santo. Y él vuelve y sigue con ella. Obedece a Dios en la voz del Señor que se le aparece en su sueño. Obedece a Dios. ¿Ven? Es una familia obediente ¿a qué? Primera cosa, la palabra. Es muy importante en la vida de nosotros la obediencia a la voluntad de Dios. Muchas de las cosas que a nosotros nos pasan, muchas de las cosas que hay veces enturbian nuestro camino, tiene que ver con la falta de obediencia a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces en la vida queremos nosotros hacer lo nuestro. Queremos hacer nuestra voluntad. Es bonito no hacer nuestra voluntad. Hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, como yo lo quiero, a mi manera, a mi forma de ser. Pero hay veces lo que yo quiero no se conjuga con la voluntad de Dios. A veces lo que yo quiero es contrario a la voluntad de Dios. Y por eso ahí la palabra está para enderezar nuestros senderos. Entonces, primera enseñanza de la familia que hoy nos regala el Evangelio es: hay que ser obedientes a la palabra. Hay que ser piadosos. Eso se llama ser piadosos. Ser obedientes a la palabra. La segunda cosa importante, obediencia es muy bueno, pero también hay que hacer de la ley del Señor una norma de vida. Es decir, toda mi vida tiene que estar enmarcada en la voluntad de Dios. Siempre debe de ser, mi propia vida debe de estar enmarcada en la voluntad de Dios. La vida y las normas del Señor deben de ser siempre mi conducta. Nunca apartarnos de esa conducta. Nuestro farol, digamos, lo que nos hace ver hacia adelante, hacia donde, cuando nosotros ponemos la mirada en una recta, en el horizonte,
Quizás tenemos que tener adelante de nosotros como farol la voluntad de Dios, solamente el proyecto de Dios en la vida de nosotros. Esas características son esenciales, no solo en la familia de Nazaret, sino también en la vida de nosotros. Pero hay otra característica de esta familia, es una familia pobre. ¿Qué es lo que hoy llevaron como ofrenda al templo? ¿Qué dice? Dos palomas, ¿no? Unos pichones, unas palomitas que llevaron, que era la ofrenda de los pobres. Los ricos cuando iban al templo a ofrendar llevaban una oveja gorda y cebada. Esa era la ofrenda de los ricos. ¿Qué llevaba la familia de Nazaret? Unas tortolitas, unas palomas, era la ofrenda de los pobres. La familia de Nazaret es modelo de pobreza. No me refiero solamente a pobreza material, me refiero a la capacidad de tener como único riqueza en la vida a Dios, la voluntad de Dios como única riqueza de mi vida. Hay personas que no tienen casi nada, que son pobres de verdad, pero tienen un alma sincera, tienen un corazón maravilloso, y a veces tienen muy pocas cosas, pero uno está con ellos y de verdad lo ayudan tanto a uno, lo evangelizan. Su vida de verdad es un regalo para uno. Y hay veces no tienen nada material, pero tienen un alma de Dios. Se dejan iluminar por Dios, confían en la providencia de Dios. La familia de Nazaret nos ayuda a entender que no necesitamos tener cosas materiales para ser feliz, que necesitamos tenerlo a Él como única razón de nuestra vida. Ese es un ejemplo de la familia de Nazaret. No tienen casi nada, pero tienen a Dios, lo tienen todo. Y hay muchos que quizás lo tengan todo. ¿Cuánta gente tiene de sobra, no? Pero viven mal, viven tristes. Hay gente que tiene un montón de cosas y tienen que cuidarse. Fíjese que hay gente que tiene tantísimo dinero, pero no tienen paz. Caminan con un montón de guardaespaldas. No pueden dormir en cualquier lado. Les aseguro que si esta noche nos quedamos bajo este arbolito, dormimos tranquilos, fuera de que nos coman los zancudos y los mosquitos, lo que sea. Nosotros aquí dormimos tranquilos y no le tenemos miedo a nada. Aquí hacemos una fogata y sería una cosa bonita, ¿sí o no? Estaríamos felices. Un rico, de esos que viven confiando en su dinero, más aún en su dinero mal habido, ¿no? Porque a veces viene de la droga. No pueden dormir en cualquier lado. Hay gente que tiene varias casas y duerme en una y se pasa a otra, en un lugar y en otro. Mientras que ustedes en su propia casita viven felices. Le pueden faltar seguro muchas cosas materiales, pero seguro que no le falta la paz, no le falta la tranquilidad. Les aseguro que no comen ustedes carne todos los días, pero comen unos frijolitos cosechados con su mano, con su trabajo y con su sudor. Y vale mucho más los frijoles cosechados con su propio sudor, pero con alegría, que aquellos que los hemos recibido a veces del fraude, de la corrupción y de un montón de cosas. Por eso es que a veces esa comida que dan los políticos nos pega indigestión, ¿no? Nos pega vómito, diarrea y todo, la comida que dan los políticos, porque es el resultado de la corrupción, de sus manos manchadas de corrupción y de daño que le hacen a este pobre país. Por eso nos hacen tanto daño esa comida, mientras que su frijol y el maíz que ustedes cosechan en el campo, con su pobreza pero con amor, eso les hace tanto bien. Incluso sus chihuines crecen bonitos, panzones a veces, ¿no? Pero bonitos, ¿sí o no? Crecen panzones, pero bonitos. ¿Por qué? Porque lo crecieron en el campo, con el amor como esto, ¿no? Con el amor del campo, con el oxígeno natural de la tierra, del suelo, del aire, el oxígeno
que nos dan las plantas y la vitalidad de los animales y del bosque. Eso es. No se necesita tener tanto para ser feliz, se necesita tener a Dios para ser feliz. La familia de Nazaret es una familia que agradece el don de la vida. El Hijo es un regalo de Dios. Fíjese bien que la ofrenda, van a ser una ofrenda para simbolizar la entrega definitiva de Dios a ellos. Porque según la ley, todo hijo primogénito le pertenece a Dios. Van a dejar una ofrenda al templo porque su hijo es primogénito. Es su ofrenda. Y la vida se convierte en un don, en un regalo de Dios. Por eso cuando un niño nace en nuestra tierra, adentro, en nuestro campo, en nuestras comunidades, la gente se alegra también. La gente se goza. Fíjese bien, hay lugares. Yo que estuve en Europa, uno se da cuenta que allá hay parejas que se casan y tienen 10 años de vivir juntos y no tienen un hijo. ¿Y sabe por qué no tienen un hijo? Ustedes tienen 10 chimpayates. 10 chimpayates. Pero hay lugares en el mundo donde las parejas se casan y más aún se casan ya mayores. Se casan ya mayores para no tener muchos hijos. Y a veces están casados por un montón de tiempo y no tienen hijos. ¿Y saben por qué? ¿Saben cuál es la razón? Para vivir cómodos, dicen. No tienen hijos para vivir cómodos, para pasear. Ve a los hijos, si le preguntáramos aquí a los que tienen chiquitos, ¿cuánto cuesta andar un chiquito, un niño? ¿Cuánto cuesta andarlo? Todas las dificultades que nos provoca. Pues allá no tienen hijos para estar cómodos, mientras que ustedes tienen una chorrera, ¿no? Ya parece marimba, ¿no? En el campo se tienen como marimbas, ¿no? Por eso por allí va una señora con un montón de niñitos y le dijo uno, oiga señora, ¿usted es profesora? No, le dijo, no soy profesora, son todos mis hijos. Madre mía, pero esa es una marimba, parece usted maestra. Toda la chorrera de chihuincitos detrás de ella, ¿no? El campo, y ustedes tienen muchos niños. ¿Son infelices? No, no son infelices, son felices. Aunque les cueste, ¿no? Pero son felices. Eso es, la vida es un regalo, la vida es un don de Dios. Y por último, Simeón, un anciano, apareció un anciano ahí, Simeón. El valor de la vejez también es muy importante en la familia. Los viejos son importantes. Nunca olvidemos a los viejos en la casa, en la familia, en el hogar. No olviden a sus abuelos. Sus abuelos tienen un valor fundamental. He hablado de los abuelos. Ahora en la fiesta de la Sagrada Familia hablé de los abuelos. Tienen un valor fundamental en la vida del hogar. Porque los abuelos son el recuerdo, son mi historia, son mi caminar. Usted apenas viene naciendo. Sus abuelos tuvieron que jamaquearse la vida para que usted esté aquí. Usted y yo estemos aquí. Ellos se jamaquearon la vida. Entonces lo mismo, ¿no? Un día ustedes ya, tal vez quizá ya son abuelos. Entonces, son importantes los abuelos. Apareció Simeón, un viejo, que estaba allí en el templo, ¿no? Encargado de esperar con ansiedad al Mesías, con ganas de ver al Mesías. Es decir, es un viejo de devoción, un viejo que se ha encontrado ahora con Jesús y con María, y que le dice varias cosas. La descripción que hoy hace el Evangelio de Simeón nos dice que se trata de una persona realmente buena. Fíjese lo que dice de este viejo el Evangelio. Dice que ese viejo es justo, que ese viejo es piadoso, que espera la consolación de Israel, que está lleno y movido por el Espíritu Santo, y que lo único que él desea en su vida es ver a Jesús. Eso es todo. Nuestros viejos son los que nos han transmitido los valores de la fe, los valores de la vida. Por eso hay que amarlos, cuidarlos, respetarlos, hay que atenderlos.
Nuestros viejos ahí en la casa, aunque sea con pobreza, hay que darles lo mejor, porque ellos se han matado para que nosotros estemos aquí. Entonces a ellos hay que darles lo mejor siempre. Las mejores atenciones deben de ser para nuestros abuelos ahí en la casa. Por eso, mis queridos hermanos y mis hermanas, no olvidemos las cosas pequeñas de la vida, los valores pequeños de la vida. No nos sintamos mal por vivir en el campo, por estar en las comunidades, al contrario. Disfrutemos la belleza del campo, la alegría del campo, la vida plena del campo, la vida tranquila del campo. Y amemos esto que nos rodea, cuidémoslo muchísimo. Cuiden la tierra ustedes, protéjanla, no la contaminen. Cuiden la tierra, cuiden el agua, cuiden los animales, cuidemos las plantas. Hagamos de la tierra y de nuestro lugar donde vivimos un lugar verdaderamente armónico. Eso es la Sagrada Familia, y así se vive en una familia santa, viviendo estos valores. Que la gracia de esta Eucaristía y de la palabra renueve en nosotros estos valores de la Sagrada Familia. Así sea. Amén.